Si deseas conocer la historia completa de aquello que pulsa más allá de lo visible, permanece conmigo hasta el final de este viaje, porque lo que vas a escuchar no es información común ni un relato decorativo. Es una llave vibracional que aparece en tu vida en el momento preciso, como un espejo que devuelve lo que tu alma ya estaba intentando recordar. Puede que pienses que llegaste aquí por casualidad, que un clic en la pantalla no tiene peso. Pero en el lenguaje del campo no existen coincidencias. Cada gesto, por más mínimo que parezca, abre una secuencia de ondas invisibles que transforman tu experiencia. Y este instante, el de tu presencia aquí, ya es una señal de que algo en ti está listo para cruzar un umbral. Imagina por un momento que cada elección que haces es como dejar caer una pequeña piedra en un lago en calma. No importa cuán diminuta sea, el agua siempre responde. Primero con un círculo pequeño, casi imperceptible, luego con ondas que se expanden, tocando orillas que no alcanzas a ver. Así ocurre con tu vida interior. Un respiro consciente, una palabra dicha desde la verdad, un silencio elegido en vez de la reacción automática. Son piedras que tocan el campo y lo obligan a reorganizarse. El misterio no se encuentra en la magnitud del acto, sino en la frecuencia que lo sostiene. Y esa es la primera enseñanza que se despliega hoy. El recordatorio de que no importa cuán lejos te sientas de un despertar, basta una vibración coherente, sostenida para alterar el curso de tu realidad. Cuando hablamos de Thoth, no hablamos de un dios olvidado entre ruinas o de un mito polvoriento. Hablamos de una conciencia que aprendió a codificar lo invisible en símbolos que atraviesan los siglos. Por eso el antiguo Egipto lo representaba con cabeza de ibis, un ser que camina entre dos mundos, con los pies en el barro y la mirada en el cielo. Esa imagen no era un adorno exótico, era un mapa viviente. El ibis recoge lo oculto en la tierra y lo eleva hacia la luz, del mismo modo en que tu propia conciencia puede transmutar lo denso en claridad. Thoth es esa inteligencia que sabe moverse entre dimensiones, depositando pistas en lugares y momentos donde solo quien está atento puede encontrarlas. Y el hecho de que ahora escuches estas palabras es ya una forma de encuentro, un eco que responde a un llamado que tal vez ni siquiera sabías que habías hecho. Piensa en esos símbolos que siempre te han intrigado, aunque no los comprendas. El ojo que todo lo ve, el círculo y la serpiente, la estrella de 8 puntas. Pregúntate por qué ciertos nombres resuenan en tu interior, aunque nunca los hayas estudiado. Hermes, Enoc, Tauti, no es erudición lo que vibra en ti, es memoria, una memoria que no se archiva en el cerebro, sino en lo más hondo del campo energético que eres. Y esa memoria, aunque haya sido silenciada por sistemas de creencias, aunque se haya disfrazado de superstición o de dogma, no desaparece, solo espera el momento de ser reconocida. Hoy, en este preciso instante, es probable que la sientas como un cosquilleo en la piel, una vibración en el pecho o un pensamiento insistente que no logras apartar. Eso no es casualidad, es la respuesta de tu propio campo a la frecuencia que estamos activando juntos. La tradición enseña que Thoth no dejó manuales rígidos, sino códigos escondidos, códigos que no se entregan a la mente ansiosa, sino a la atención silenciosa. Sus enseñanzas nunca fueron teatrales ni dramáticas. No gritaban, susurraban. Y en ese susurro estaba la clave. El verdadero despertar no ocurre por imposición ni por espectáculo, sino por reconocimiento. Lo que ahora se mueve en ti no es algo nuevo que se te impone desde fuera, es algo antiguo que se despliega desde dentro. Como una melodía que siempre estuvo sonando,
pero que por fin aprendes a escuchar, haz conmigo un pequeño gesto ahora. Respira profundo y lleva tu mano al centro del pecho. Siente el aire entrando. Siente el aire saliendo. No intentes controlar nada. Solo observa. Quizás parece un acto insignificante, pero ya estás alterando la secuencia de tu día. Has creado un círculo de ondas que no se detendrán en tu piel. Tocarás a otros con un gesto diferente. Tu voz saldrá con otro tono. Tu mirada tendrá otra profundidad. Eso es el efecto ondulatorio del campo. Nada se queda aislado. Todo se transmite. Y mientras lo haces, recuerda que cada acto así se convierte en una declaración de identidad. Al beber agua con presencia, estás diciendo: soy un cuerpo que merece cuidado. Al guardar silencio en lugar de atacar, dices: soy un ser que elige coherencia. Al comentar ahora mismo, siento el llamado, no escribes solo palabras. Anclas una frecuencia en el tejido invisible que compartimos. Durante siglos, este tipo de prácticas se consideraron banales, demasiado simples para tener valor. Pero ahí radicaba su poder. Lo simple es lo que no se puede controlar, lo que no se puede monopolizar. Por eso el conocimiento de Thoth fue escondido bajo capas de metáforas, protegido por símbolos y reservado a quienes podían comprenderlo sin distorsionarlo. El secreto no era un hechizo ni una fórmula, era esta misma comprensión. Todo comienza antes de la forma, todo nace en lo invisible, y cuando entiendes esto, cuando lo vives en la piel, te das cuenta de que no necesitas mediadores para relacionarte con la fuente. Eres tú, con tu respiración, tu atención y tu presencia. Quien abre o cierra los portales del campo, tal vez lo más difícil de aceptar, es que no necesitas nada grandioso para comenzar. La mente quiere grandes rituales, escenarios dramáticos, pruebas incontestables, pero el campo responde a la coherencia, no al ruido. Y cada vez que eliges un gesto sencillo con plena presencia, estás enviando una señal más fuerte que cualquier súplica desesperada. No se trata de convencer al universo. Se trata de recordarle con tu frecuencia quién eres en verdad. Y cuando esa frecuencia se sostiene, la realidad se dobla suavemente hacia tu identidad, como una tela que cede ante la presión constante de una gota. Ahora entiende esto. Lo que está ocurriendo en este momento no es un espectáculo externo, es un despertar interno. Las palabras que escuchas son solo un puente. Lo que realmente activa tu campo es tu decisión de estar presente, tu disposición a escuchar sin juicio, tu voluntad de sentir en lugar de analizar. Esa es la primera puerta del viaje. Si atraviesas esta puerta, el resto se desplegará de manera natural, y en cada paso descubrirás que no se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que nunca olvidaste del todo. Este es el inicio de la travesía. No hay fuegos artificiales, no hay promesas de grandeza inmediata. Hay un llamado, hay un código que comienza a vibrar y hay una elección: quedarte en la superficie o permitirte sentir lo que pulsa detrás del velo. Si decides quedarte, cada palabra a partir de ahora será una llave que abre tu propia memoria. Y cuando al final del camino mires hacia atrás, comprenderás que la transformación comenzó justo aquí, con un simple respiro consciente y la certeza silenciosa de que nunca llegaste por casualidad. Has dado el primer paso y aunque parezca pequeño, ya has cruzado un umbral invisible. Lo que viene ahora no es un discurso que debas memorizar, es una experiencia que tu propia conciencia irá desplegando mientras escuchas, porque cuando evocamos a Thoth, no estamos llamando a una figura perdida en un mito antiguo. Estamos tocando una corriente de inteligencia que aún vibra en las raíces de la realidad. No fue solo un sacerdote egipcio, ni un dios para ser adorado desde la distancia. Fue y es un principio vivo,
un traductor de los mundos, un mensajero que sabe moverse entre dimensiones con la sutileza de quien no necesita imponerse. Y esa presencia no desapareció con los templos. Se mantiene activa en los símbolos que todavía hoy nos estremecen. Imagina por un instante que cada cultura que pronunció su nombre estaba recordando un eco del mismo ser. Los egipcios lo llamaron Yehuti. Los griegos lo identificaron con Hermes. Otros lo vieron reflejado en Enoc. Distintos rostros, distintos nombres, una misma función: custodiar los secretos del lenguaje cósmico. No era un dios del pasado. Era una inteligencia que aparecía cuando la humanidad estaba lista para recibir un fragmento más de la verdad, como un faro que se enciende y se apaga según las mareas de la historia. Su luz se manifestaba para guiar a los que buscaban. Y aún hoy, aunque los nombres cambien, esa luz sigue esperando que la reconozcas en ti. Su figura con cabeza de ibis no fue un capricho artístico. El ibis es un ave que camina en la frontera entre el barro y el aire, capaz de sumergirse en la tierra húmeda y al mismo tiempo elevarse hacia el cielo. Esa dualidad es la metáfora exacta de Thoth, el que puede transitar lo denso y lo sutil, el que entiende que la materia y el espíritu no son enemigos, sino reflejos. Contemplar esa imagen es comprender que el conocimiento verdadero no habita en un solo plano, sino en la danza entre mundos. Y si lo piensas bien, tu propia vida es lo mismo, un cuerpo de barro sostenido por un soplo que viene de más allá. Cuando ciertos símbolos llegan a ti y te provocan un estremecimiento difícil de explicar, no es casualidad. Hay una razón por la que ver un jeroglífico, una espiral o una figura geométrica puede conmoverte más que 1000 palabras. Es porque los símbolos no hablan a la mente racional, hablan a la memoria ancestral que descansa en tu campo. Son llaves que no se descifran con lógica, sino con resonancia. El hecho de que sientas familiaridad con nombres que nunca estudiaste es otra prueba. Hay algo en ti que ya conoce, que ya vibró en esa frecuencia antes, aunque no lo recuerdes. Thoth no actúa a través del intelecto, actúa a través de esa memoria silenciosa que late en lo más profundo. Los antiguos decían que él era el escriba de los destinos, el que medía los ciclos celestes, el que calculaba el tiempo con precisión divina. Pero en realidad no estaba midiendo minutos ni horas, estaba midiendo la respiración del alma, los ritmos ocultos que ordenan la existencia. Cada latido, cada pensamiento, cada gesto era para él una nota en una partitura invisible que solo los atentos podían escuchar, y quienes lo invocaban no lo hacían para pedir favores, sino para recordar la armonía perdida. La enseñanza era clara. La vida no se trata de dominar el tiempo, sino de reconocer el pulso sagrado que lo sostiene. De esa visión nacieron las enseñanzas herméticas. Se dice que fue él quien inspiró la tabla esmeralda, ese pequeño texto que, a pesar de su brevedad, contiene la densidad vibratoria de un universo entero. No fue escrito solo con tinta, fue escrito con geometría viva. Cada palabra es un mapa que apunta a planos más sutiles de la realidad. Por eso quienes han meditado en sus frases experimentaron cambios reales en sus vidas. No porque fuera magia, sino porque la vibración contenida en ellas reorganiza el campo de quien las contempla con presencia. La mente lee palabras, pero el alma recibe geometría. Y aquí hay un detalle esencial. Lo que hace especial a Thoth no es lo que dijo, sino cómo lo transmitió. Nunca buscó multitudes. Nunca levantó templos de piedra para sí. Sus lecciones eran susurros, escondidos en símbolos, claves dejadas como acertijos para que solo quien estuviera preparado pudiera descubrirlas. Comprendía que la verdad no se impone, se reconoce.
Por eso cada fragmento de conocimiento que dejó no era una respuesta cerrada, sino una puerta abierta. Y ahora, mientras sientes cómo estas palabras se filtran más allá de tu mente, puedes intuir que esa misma pedagogía está actuando en ti. No se trata de convencerte, se trata de hacerte recordar. Tal vez ahora comprendes por qué tantas veces, a lo largo de tu vida, sentiste atracción por lo misterioso, por lo oculto, por símbolos que parecían llamarte sin razón. Ese interés no es un pasatiempo, es la memoria vibracional de tu espíritu intentando emerger. Thoth no buscaba seguidores, buscaba despertar buscadores. Y en el momento en que reconoces esa vibración, ya no eres un espectador pasivo de un relato antiguo, te conviertes en parte de él. No es él quien aparece frente a ti, eres tú quien comienza a aparecer frente a la conciencia que lo sostuvo siempre. Haz un ejercicio sencillo ahora. Piensa en un símbolo que alguna vez te haya intrigado, quizás una figura geométrica, un número repetido, una palabra que parecía seguirte. Cierra los ojos por un instante y obsérvalo en tu mente. No intentes entenderlo, solo siéntelo. Nota cómo ese símbolo despierta una emoción, una vibración, un eco. Eso es Thoth, actuando a través de la memoria ancestral. No necesita darte un manual de instrucciones. Basta con recordarte que lo que resuena en ti ya estaba escrito en tu campo. Al comprender esto, empiezas a ver que las claves nunca estuvieron escondidas en un templo lejano, sino en tu propia capacidad de reconocer las señales. Lo que llamamos hermetismo no es una filosofía muerta, es una tecnología de conciencia que sigue activa, y cada vez que una palabra, un símbolo o una vibración toca tu interior, se abre un portal. A veces ese portal es tan sutil que pasa inadvertido. Otras veces se manifiesta como una sincronicidad imposible de ignorar. Pero en ambos casos, la enseñanza es la misma. Estás en diálogo con una inteligencia que no habla en frases largas. Habla en destellos de reconocimiento. Por eso, mientras sigues este relato, no te aferres a la idea de aprender algo nuevo. Más bien observa lo que tu interior recuerda al escucharlo. Permite que las palabras se conviertan en espejos, que las imágenes sean llaves y que las pausas entre frases se vuelvan portales. Porque Thoth no enseña acumulando datos, enseña despertando memorias. Y esa es la vibración que ahora mismo se activa en ti. La sensación de que detrás de lo que ves hay algo más, y que ese algo no viene de fuera, sino que se levanta desde tu propia esencia. Y ahora que has sentido el eco de los símbolos y comprendido que no eran ornamentos vacíos, sino llaves vivientes, se abre ante ti un pasaje aún más delicado, la visión que acontece antes de la forma. Porque ver con los ojos es apenas registrar lo que ya se ha condensado en la materia. Pero existe otra forma de visión, más íntima, más sagrada, que no se conforma con lo visible. Es la mirada que reconoce lo que vibra detrás, lo que aún no se ha convertido en objeto, lo que permanece como potencia. Esa es la visión que Thoth custodiaba y enseñaba a los iniciados, no con discursos grandilocuentes, sino con silencios capaces de abrir puertas. Detente por un instante y observa cómo solemos vivir atrapados en lo aparente, los colores, las formas, los gestos. Todo parece tan sólido que olvidamos que lo visible es solo la última capa de un tejido mucho más vasto. La mente te dice que lo real es lo que puedes tocar, pero tu alma sabe que hay señales que se sienten sin necesidad de pruebas. ¿Nunca has tenido la certeza de que algo iba a suceder antes de verlo? ¿Nunca percibiste que alguien pensaba en ti antes de recibir su mensaje? Esos destellos son fugas de la visión interior, momentos en los que la conciencia se adelanta a la forma. Los antiguos llamaron a ese punto el ojo escondido.
Algunos lo asociaron con la glándula pineal, otros lo nombraron como el ojo de Horus, otros lo describieron simplemente como un centro de percepción que no depende de los sentidos externos. Pero más allá de definiciones, lo importante es lo que produce, un reconocimiento inmediato de lo esencial, una claridad que no pasa por la lógica, sino por la presencia. No se trata de ver luces o imágenes fantásticas, sino de sentir conexiones, de captar patrones, de descubrir el pulso secreto detrás de las cosas. Thoth enseñaba que este ojo no se abre con esfuerzo, sino con silencio. Cuanto más ruido interno cargamos, más se cierra. Cuanto más aprendemos a aquietarnos, más se despierta. Por eso, sus prácticas no buscaban el exceso, sino la sutileza. No proponía gritar plegarias al cielo, proponía escuchar el murmullo del alma. En ese espacio de escucha, el ojo escondido comienza a latir, y cuando late, la realidad ya no se presenta como una superficie opaca, sino como un velo translúcido. Imagina estar frente a una calle cualquiera, con sus casas, sus transeúntes, sus autos. Todo parece común, hasta que de pronto algo cambia. Sientes que el aire se densifica, que el tiempo se ralentiza, que la escena cotidiana tiene una profundidad secreta. Miras los mismos objetos, pero ya no son iguales. Percibes que detrás de cada rostro, de cada muro, existe una vibración que te observa, que dialoga contigo en silencio. Eso es el inicio de la visión antes de la forma. No es un espectáculo que te deslumbre, es un leve corrimiento en la textura de lo real. Haz una prueba ahora mismo. Elige un objeto cercano, tal vez una piedra, una taza, un libro. Colócalo frente a ti y míralo sin pretensión. Luego, suaviza la mirada, como si en lugar de observarlo con los ojos, lo contemplaras con el pecho. Permanece así unos segundos. Pronto descubrirás que ese objeto, que antes parecía inerte, empieza a revelar otra capa. No es que cambie de forma, es que tu percepción se abre a lo que late detrás de él. Esa es la práctica más sencilla y al mismo tiempo más olvidada. Mirar sin querer poseer, observar sin buscar conclusiones. Allí se asoma el ojo escondido. Lo extraordinario de esta visión es que no se limita a los objetos, también se aplica a las situaciones, a las emociones, a las personas. Cuando aprendes a ver desde este centro, ya no reaccionas a lo superficial, ves más allá de la máscara, reconoces la vibración, sabes cuando alguien sonríe pero su campo vibra en tristeza, sabes cuando una oportunidad parece pequeña pero contiene un potencial enorme. Ves lo que otros no ven, no porque seas superior, sino porque has aprendido a afinar la escucha. Y esa es la diferencia entre vivir en piloto automático y vivir desde la conciencia. Thoth lo llamaba la visión del alma, la capacidad de reconocer la verdad antes de que se materialice. Decía que el universo no se mueve en dramatismos, sino en vibraciones sutiles, y que aquel que aprende a leerlas tiene acceso al origen mismo de la creación, porque todo comienza en lo invisible. La emoción que sostienes hoy será la situación que vivirás mañana. El pensamiento que repites se convierte en hábito y luego en realidad. Y si eres capaz de ver el germen antes de que florezca, eres capaz de transformar tu destino desde la raíz. No necesitas esperar a grandes señales. El campo ya te está hablando en cada sincronicidad, en cada sensación, en cada intuición. El ojo escondido se ejercita prestando atención a lo obvio con una presencia renovada. Allí donde otros ven casualidades, tú empiezas a reconocer mensajes, y esa diferencia es la que cambia la dirección de tu vida, porque ya no estás reaccionando a lo que ocurre, estás creando desde la vibración que eliges sostener.
Permanece conmigo en este viaje y sentirás cómo esa visión se intensifica, no como un espectáculo externo, sino como una certeza interna. Porque el despertar no es un evento que llega de fuera, es un reconocimiento que brota desde dentro. Y cada palabra, cada silencio compartido aquí, es un recordatorio de que ya posees la llave. Lo único que se te pide es la valentía de usarla, la paciencia de sostenerla y la confianza de permitir que el campo responda en su tiempo. Y cuando la visión empieza a abrirse, aunque sea por un instante, algo en ti cambia para siempre. Ya no puedes volver a creer que lo real se limita a lo que tocas, porque has sentido que detrás de cada forma palpita un campo invisible que sostiene todo. Ese campo no es una idea abstracta, no es una metáfora poética, es una red viviente de vibraciones, un océano sutil en el que cada pensamiento, cada emoción y cada gesto generan ondas. Thoth lo llamó la matriz primordial, el tejido donde la conciencia proyecta sus señales y el universo responde. Imagina por un momento un lago inmenso, inmóvil, tan claro que parece un espejo. Cuando lanzas una piedra, las ondas se expanden sin pedir permiso, alcanzando orillas que ni siquiera puedes ver. Así funciona el campo. Cada señal que emites, por pequeña que sea, genera un movimiento. No importa si lo percibes de inmediato o no, el campo nunca deja de responder. Y esa respuesta no se mide por la intensidad de un acto aislado, sino por la coherencia con la que sostienes una frecuencia. Allí reside el secreto. La mayoría de los seres humanos han sido entrenados para creer que solo lo grandioso transforma. Una decisión radical, un sacrificio extremo, una crisis profunda. Pero el campo no funciona con dramatismos, funciona con precisión. Lo que repites con presencia, lo que sostienes con claridad, lo que vibra en ti de manera consistente. Eso es lo que el campo amplifica. Por eso Thoth insistía en que no se trataba de intensidad, sino de coherencia. Una chispa sostenida día tras día enciende un fuego más grande que un relámpago pasajero. Tal vez lo has notado en tu propia vida. Un hábito diminuto cambia el rumbo de semanas enteras. Beber agua con conciencia en la mañana hace que tu mente esté más clara, que tu cuerpo se sienta ligero, que tu día fluya distinto. Una pausa de respiración antes de hablar evita un conflicto, suaviza una relación, abre puertas que de otra forma habrías cerrado. Son gestos casi invisibles, pero el campo los registra como señales puras. Y lo que es puro, el campo lo multiplica. La ciencia moderna, aunque intenta negar lo invisible, empieza a confirmar lo que Thoth enseñaba. El experimento de la doble rendija demostró que la conciencia del observador altera el comportamiento de las partículas. Cuando nadie observa, la materia se comporta como onda. Cuando alguien observa, se colapsa en forma. Esto significa que tu atención no es pasiva, es creativa. Donde pones tu mirada, el campo organiza la realidad. Y si tu mirada es incoherente, el resultado es caótico. Si tu mirada es coherente, el resultado es armonioso. El campo no juzga, solo refleja. Haz un ejercicio breve ahora. Lleva la atención a tu respiración sin intentar cambiarla. Observa el aire entrar, salir, fluir. Nota cómo al observarla, tu respiración se vuelve más profunda, más ordenada, más consciente. ¿Te das cuenta? Tu atención sola reorganiza la energía. No tu esfuerzo, no tu voluntad de hierro, sino la simple coherencia de estar presente. Eso mismo ocurre con cada aspecto de tu vida. Allí donde pones presencia, el campo responde afinándose. Por eso, cuando piensas que tus pequeños gestos no cuentan, el campo te recuerda lo contrario. Todo cuenta.
cada palabra dicha con sinceridad, cada silencio lleno de respeto, cada acto de honestidad contigo mismo, todos son señales que se imprimen en la red vibratoria. Y esas señales viajan, se entrelazan con otras, atraen situaciones, sincronizan encuentros. De pronto alguien aparece en tu camino, una oportunidad se abre, una idea surge. No es azar, es resonancia. El campo organiza en torno a la señal que sostienes. Thoth enseñaba que la verdadera magia no está en manipular el exterior, sino en afinar la señal interior. Porque el universo no entiende de máscaras ni de excusas. Solo responde a la vibración que sostienes en lo profundo. Puedes decir con palabras que deseas paz, pero si sostienes miedo, el campo amplificará el miedo. Puedes pedir abundancia, pero si vibras carencia, el campo te devolverá carencia. No se trata de lo que dices, se trata de lo que eres en frecuencia. Esa es la ley de coherencia, tan simple y tan exigente al mismo tiempo. Imagina ahora que cada mañana al despertar, tus primeros minutos son la piedra que lanzas al lago del día. Si despiertas en caos, el campo amplifica caos. Si despiertas en presencia, el campo amplifica claridad. No es castigo ni recompensa, es pura correspondencia. Y aquí surge la verdadera responsabilidad. No puedes controlar cada situación externa, pero puedes elegir la frecuencia con la que entras en el campo. Esa elección es tu soberanía, y cuando la ejercitas, tu vida deja de ser azarosa y empieza a ser creación consciente. Permítete sentir esto profundamente. El campo nunca te ignora, siempre responde, siempre refleja, siempre organiza. Y si alguna vez piensas que no sucede nada, observa con más sutileza. El campo responde en sus propios tiempos, que no son lineales. Una señal sostenida hoy puede manifestarse en un encuentro inesperado dentro de un mes, en un giro de vida dentro de un año. La semilla no florece de inmediato, pero eso no significa que no esté germinando. La coherencia es el agua invisible que asegura que brote. Así que pregúntate ahora, ¿qué señal estoy sosteniendo? No lo que digo en voz alta, sino lo que vibro en silencio. ¿Es miedo o confianza? ¿Es desesperación o presencia? ¿Es caos o coherencia? El campo no se confunde. Lee la frecuencia exacta y responde en consecuencia. Por eso la práctica no es hacer más, sino ser más consciente. No acumular, sino purificar la señal. No dramatizar, sino sostener. Quédate conmigo, porque en lo que sigue vamos a descender aún más en este misterio. Descubrirás que no solo envías señales al campo, sino que también recibes su eco, y que ese eco es la guía más fiel hacia tu propio destino. Allí, en la repetición sagrada de pequeños actos, en la coherencia de lo invisible, se abre el verdadero portal a tu transformación. Y cuando entiendes que el campo nunca deja de responder, comienza el verdadero desafío, aprender a reconocer su eco, porque lo que emites no se disuelve en el vacío, regresa, siempre regresa, a veces en forma de sincronicidad, a veces en forma de obstáculo, otras como un susurro que se repite hasta que decides escucharlo. Ese eco no es un castigo ni un premio, es el espejo exacto de lo que estás sosteniendo en tu vibración. Thoth lo enseñaba como una ley inevitable. Todo lo que sale de ti, vuelve a ti, no como un simple ciclo moral, sino como una mecánica vibratoria que estructura el universo. Mira tu propia vida y verás cómo los patrones se repiten. Encuentros con personas que parecen distintas, pero llevan la misma lección disfrazada. Situaciones que se repiten con otros escenarios, pero con la misma raíz. Eso no ocurre por mala suerte ni por casualidad. Es el campo devolviéndote tu propia señal para que la reconozcas.
porque mientras no la reconozcas, seguirá expandiéndose. Y lo más sorprendente es que incluso el doloroso eco es en realidad una forma de guía. El campo no busca dañarte, busca enseñarte lo que aún no has visto. Piensa en la última vez que experimentaste una coincidencia imposible de ignorar. Tal vez estabas pensando en alguien y esa persona apareció. Tal vez una palabra que se repetía en tu mente comenzó a aparecer en letreros, en conversaciones, en sueños. Esos momentos no son accidentes, son el eco del campo llamando tu atención. Cuando aprendes a reconocerlos, el mundo deja de ser un lugar inerte y se convierte en un lenguaje vivo. Todo te habla, todo responde, todo refleja. La ciencia ya se ha acercado a este misterio con el concepto de entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden influirse mutuamente a pesar de estar separadas por distancias inmensas. Lo que ocurre en una, ocurre en la otra, como si existiera un vínculo invisible más allá del espacio y del tiempo. Eso mismo opera en tu vida. Lo que vibra en tu campo se conecta con frecuencias afines, aunque estén a miles de kilómetros, aunque no las conozcas aún. Y esas conexiones regresan a ti como experiencias, como encuentros, como destinos. Thoth decía, el universo es mental, y todo lo mental es vibración. Cuando comprendes esto, dejas de sentirte víctima del azar. Empiezas a verte como co-creador de cada circunstancia. No significa que controles cada detalle, significa que reconoces la raíz vibratoria detrás de lo que ocurre, y entonces, incluso lo inesperado, se vuelve significativo. Cada obstáculo revela un patrón interno, cada oportunidad muestra una coherencia sostenida. La pregunta nunca es, ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué señal estoy emitiendo para que el campo me muestre esto? Haz un experimento ahora. Recuerda una situación difícil reciente. En lugar de enfocarte en lo externo, pregúntate, ¿qué emoción estaba vibrando en mí en esos días? ¿Qué pensamiento se repetía como fondo invisible? Quizás descubras que el conflicto no nació en el otro, sino en la señal que tú mismo estabas sosteniendo. Y ese descubrimiento es liberador, porque lo que se origina en ti puede transformarse en ti. No necesitas esperar a que el mundo cambie, cambiando la señal. El eco cambia inevitablemente. Este es el verdadero arte hermético, aprender a leer el eco sin juzgarlo, sin condenarlo, sin resistirlo, porque el eco no es tu enemigo, es tu brújula. Es la voz del campo devolviendo con precisión milimétrica lo que vibra en tu interior. Por eso, cuando ves repetirse un mismo error, no te castigues. Observa, escucha, reconoce la frecuencia detrás, y al reconocerla, ya has dado el primer paso hacia su transformación. Imagina ahora que caminas por un bosque silencioso, y de pronto lanzas un grito. El eco regresa multiplicado, distorsionado, resonando entre los árboles. Así es tu relación con el campo. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que sostienes, cada gesto, todo es un grito vibracional. Y la vida, como un bosque infinito, devuelve tu sonido. Si gritas con miedo, el eco se amplifica en miedo. Si cantas con confianza, el eco regresa en forma de oportunidades. El bosque nunca inventa sonidos nuevos, solo te devuelve el tuyo. Esto significa que puedes usar el eco como una herramienta de autoconocimiento. Cada experiencia que vives, agradable o dolorosa, es una clave para entender qué señal estás emitiendo. Y al usar esa clave con presencia, puedes ajustar tu frecuencia, no desde la mente ansiosa que quiere controlar, sino desde el reconocimiento sereno de que tú eres la fuente. Y cuando la fuente cambia, el eco cambia. Es inevitable. Aquí está la paradoja más hermosa.
el eco no solo refleja, también amplifica. Un acto pequeño, sostenido en coherencia, regresa multiplicado. Una intención pura, repetida con constancia, se convierte en realidad tangible. No necesitas hacer algo gigantesco, necesitas sostener lo sutil, porque el campo escucha más lo que repites en silencio que lo que declaras en voz alta. Y cuando lo sostienes, el universo entero comienza a reorganizarse en torno a tu nueva frecuencia. Quédate con esto. El campo no mide la grandeza de tus actos, mide la coherencia de tu vibración. Y cada eco que regresa a ti es una invitación a reconocer, a ajustar, a recordar. Lo que hoy parece obstáculo puede ser mañana una puerta, si aprendes a leer la señal detrás del reflejo. Y cuando dominas este arte, tu vida deja de sentirse aleatoria y comienza a desplegarse como una sinfonía en la que cada nota tiene sentido. Y ahora que el eco del campo se revela como un espejo implacable y a la vez compasivo, aparece ante ti un conocimiento aún más profundo, la fuerza de los hábitos sagrados. Porque si el campo responde a lo que sostienes, entonces cada gesto repetido con presencia se convierte en una declaración vibratoria. No importa cuán pequeño parezca. Una respiración consciente antes de hablar. Un vaso de agua tomado con gratitud. Una palabra dicha desde el corazón en lugar del miedo. Todos son actos que, al repetirse, trazan un patrón. Y ese patrón es lo que el campo amplifica. La mayoría de las personas creen que los hábitos son simples rutinas, estrategias de productividad, repeticiones mecánicas. Pero en la visión hermética, un hábito no es solo una acción, es un sello energético, un código que le dice al universo quién eres en realidad. Por eso Todd enseñaba que el poder no estaba en los rituales grandilocuentes, sino en los gestos cotidianos llenos de coherencia. Un sacerdote podía recitar plegarias durante horas, pero si su corazón vibraba en miedo, el campo registraba miedo. En cambio, un campesino que bebía agua agradeciendo al río estaba emitiendo una señal de abundancia que transformaba su destino. Imagina que cada hábito es como una gota cayendo en el lago del campo. Una sola gota apenas mueve la superficie, pero cientos de gotas, constantes, rítmicas, generan ondas capaces de transformar toda el agua. Así son tus hábitos. No importa que una sola respiración consciente parezca insignificante. Si la repites cada día, si la conviertes en un ancla, estás modulando la frecuencia de tu campo de manera irreversible. La transformación no llega con explosiones, llega con la constancia silenciosa de los gestos sagrados. Haz una pausa ahora mismo. Coloca tu mano en el pecho y respira 3 veces con plena atención. No busques nada extraordinario, solo siente el aire entrando, saliendo, organizando tu interior. Esa simple práctica ya está creando una nueva señal, y si mañana la repites, y pasado también, se convertirá en un hábito vibracional. Y ese hábito, más que cualquier técnica compleja, será el que abra las puertas a realidades que hoy te parecen inalcanzables. Todd lo explicaba con una paradoja. Lo pequeño es lo grande, lo invisible es lo poderoso, porque la coherencia no se mide en intensidad, sino en continuidad. No importa que medites 1 hora un solo día, importa más que medites 2 minutos todos los días. El campo escucha el ritmo, no el espectáculo. Escucha la vibración sostenida, no el esfuerzo esporádico. Así como una semilla no germina porque la mires con ansiedad, sino porque recibe agua constante. Así también tu campo florece cuando tus hábitos vibracionales son consistentes. La ciencia contemporánea lo confirma sin nombrarlo. La neuroplasticidad demuestra que pequeñas repeticiones crean nuevas conexiones en el cerebro.
La epigenética revela que el entorno energético de tus células, lo que sientes, lo que piensas, lo que repites, tiene más poder que tus genes. Todo apunta a la misma verdad que Todd custodió. No somos esclavos de un destino fijo, somos escultores de nuestro campo. Y lo que lo esculpe no son los grandes gestos, sino los pequeños repetidos con intención. Tal vez recuerdes alguna vez en que cambiaste un hábito mínimo y todo tu entorno se transformó. Dejar de revisar el teléfono al despertar y dedicar esos minutos a respirar. Cambiar una palabra de queja por una palabra de gratitud. Esos detalles que parecen irrelevantes son en realidad llaves que giran cerraduras invisibles. Cada microacto de coherencia es un mensaje al campo que dice, este soy yo ahora, y el campo, que nunca se equivoca, reorganiza tu realidad en consecuencia. Lo más hermoso es que estos hábitos sagrados no requieren esfuerzo titánico, requieren presencia, beber agua, pero con gratitud, caminar, pero con atención, escuchar, pero de verdad, ese es el arte, transformar lo ordinario en extraordinario a través de la vibración que pones en cada gesto. No es la acción lo que importa, es la frecuencia con la que la realizas. Entonces pregúntate, ¿cuál será tu hábito sagrado? No tiene que ser complejo. Basta con elegir un acto que puedas repetir cada día sin excusa. Un acto que te recuerde quién quieres ser. Puede ser poner los pies en el suelo cada mañana y decir, estoy presente. Puede ser mirar al cielo cada noche y agradecer por un instante. Puede ser escribir una sola frase en tu diario antes de dormir. Lo que importa no es el tamaño, sino la coherencia, porque allí está el secreto. El campo no responde a la fuerza, responde a la fidelidad, no a la espectacularidad, sino a la constancia. Y cuando un hábito se vuelve coherencia, tu identidad cambia. Ya no eres alguien que intenta transformarse, eres alguien que sostiene una frecuencia nueva. Y cuando tu identidad cambia, la realidad no tiene otra opción que reflejarlo. Así que quédate conmigo, porque en la siguiente parte entraremos en lo más delicado. ¿Cómo sostener esa coherencia frente al ruido del mundo? ¿Cómo no perder el hilo sagrado cuando todo afuera parece empujarte al caos? ¿Y cómo hacer de tus hábitos vibracionales no una obligación, sino un puente hacia la libertad interior? Y llega inevitablemente el momento en que el mundo exterior parece ponerse en contra de tu coherencia. Has decidido sostener un hábito sagrado, un gesto mínimo repetido con presencia, y justo entonces aparece el ruido, la prisa de la rutina, las voces que te distraen, las dudas que susurran que no sirve de nada. El campo observa todo eso, pero no te castiga. Lo único que hace es seguir reflejando lo que sostienes en lo profundo, y es allí donde se pone a prueba tu verdadero poder. No en los templos silenciosos, ni en los retiros apartados, sino en medio del caos cotidiano, porque sostener coherencia en silencio, cuando nadie mira, es fácil. Sostenerla cuando todo afuera vibra en desorden, esa es la verdadera iniciación. Todd lo llamaba la prueba del eco invertido, cuando el campo te devuelve ruido para comprobar si tu señal sigue siendo clara, si tu hábito resiste, si tu frecuencia permanece. Entonces el eco comienza a ceder, y poco a poco el exterior se ajusta a tu coherencia. Piensa en la última vez que tuviste un día caótico. Tal vez despertaste tarde, recibiste una mala noticia, alguien te habló con dureza, notaste cómo todo parecía enredarse. En esos días, tu reacción natural es rendirte, olvidar tus prácticas, dejar que el ruido externo defina tu señal interna. Pero ahí es donde radica el secreto. No se trata de controlar el caos,
Se trata de mantener una sola chispa de coherencia dentro de él. A veces basta con un solo respiro consciente, un solo acto de atención, para que la frecuencia no se quiebre del todo. Haz la prueba ahora. Cierra los ojos un instante e imagina que todo tu alrededor se mueve con prisa, con ruido, con exigencias, y en medio de esa tormenta, eliges beber un sorbo de agua despacio, con gratitud. Sientes el líquido entrar, refrescar, ordenar. Ese gesto mínimo es una declaración al campo. Aunque todo afuera grite, yo sigo sosteniendo presencia, y el campo, fiel a su ley, empieza a reorganizarse en torno a esa señal. Este es el punto donde muchos desisten. Creen que el eco caótico significa fracaso, cuando en realidad significa transición. El viejo patrón todavía resuena, pero ya se está debilitando. Y si en ese momento cedes, el campo vuelve a la incoherencia de siempre. Si persistes, la vibración nueva se asienta y el eco cambia de tonalidad. No es magia instantánea, es física vibracional. La coherencia necesita tiempo para reemplazar la vieja frecuencia, igual que un río necesita constancia para abrir un nuevo cauce. La ciencia lo refleja con otro nombre, homeostasis. El cuerpo siempre intenta regresar a su estado habitual, incluso si ese estado es dañino, y cuando introduces un hábito nuevo. Al principio todo en ti, cuerpo, mente, entorno se resiste, no porque sea malo, sino porque lo viejo busca sobrevivir. El campo actúa igual. Los ecos anteriores todavía reverberan, aunque ya no los alimentes. Y la prueba es mantenerte en el hábito hasta que la nueva vibración se convierta en tu base. Recuerda esto, la coherencia no se mide en días de calma, sino en días de ruido. Cuando logras beber ese vaso de agua con gratitud mientras todo arde a tu alrededor, cuando logras respirar con conciencia en medio de una discusión, cuando logras elegir silencio en lugar de reacción. Es ahí donde tu señal se fortalece más que nunca. El campo no escucha tus palabras en los momentos fáciles. Escucha tu vibración en las pruebas. Thoth decía que la coherencia es como un fuego escondido. Si lo proteges aunque sea con una sola chispa, terminará por encenderse de nuevo. Pero si lo abandonas al viento, se extingue y debes comenzar de cero. Por eso, más que disciplina rígida, lo que se necesita es confianza en que incluso el gesto más mínimo cuenta, y lo cuenta más cuando todo parece en tu contra. Imagina tu vida como una sinfonía. El ruido exterior es la orquesta desafinada, pero tu hábito sagrado es el metrónomo interno que marca el compás. Si sigues ese compás aunque los demás instrumentos suenen caóticos, poco a poco tu ritmo se impone, y cuando lo sostienes el tiempo suficiente, el resto comienza a afinarse contigo. El eco, que parecía caos, empieza a convertirse en armonía. Aquí está la clave. No confundas resistencia con fracaso. La resistencia es señal de que la vieja frecuencia se está desmoronando. El ruido no es un enemigo, es una confirmación de que tu coherencia ya está tocando al campo. Y si lo entiendes así, dejas de luchar contra el caos y empiezas a usarlo como entrenamiento. Cada obstáculo se convierte en un gimnasio para tu vibración. Cada prueba, en un altar donde reafirmas tu señal. Y cuando comprendes que cada resistencia es en realidad un entrenamiento disfrazado, tu relación con el caos cambia por completo. Ya no lo ves como un enemigo que intenta derribarte, sino como un espejo que te devuelve exactamente el punto en el que debes fortalecerte. Allí donde antes te frustrabas y cedías, ahora aprendes a sostenerte, como un árbol que enfrenta la tormenta y, en lugar de quebrarse, hunde sus raíces más profundo en la tierra. Así es la coherencia.
No se mide en lo que aparentas hacia afuera. Se mide en la estabilidad invisible que logras mantener cuando todo alrededor vibra en desorden. Cada vez que sostienes tu frecuencia en medio de la turbulencia, estás enviando un mensaje al campo. Le estás diciendo, yo soy esta señal, incluso cuando nada parece confirmarla, y el campo escucha. Ese es el momento en el que tu vibración empieza a consolidarse como identidad, no como deseo pasajero, porque cualquiera puede emitir una señal un día que todo sale bien. Lo extraordinario es mantenerla cuando el eco regresa en forma de dudas, retrasos o pruebas. Piensa en la parábola del sembrador. Cuando las semillas caen en terreno pedregoso, brotan rápido, pero se secan porque no tienen raíces profundas. Así ocurre con quienes se entusiasman al inicio de un hábito, pero lo abandonan ante la primera dificultad. En cambio, cuando la semilla encuentra tierra fértil y tiempo suficiente, aunque enfrente tormentas, germina con fuerza. Tus hábitos sagrados son esas semillas, y la resistencia del mundo es solo la lluvia y el viento que prueban su firmeza. Observa con sinceridad los momentos en que más caes en incoherencia. Es cuando alguien te desafía, cuando te sientes solo, cuando los resultados tardan en aparecer. Esos momentos no son fallas, son indicadores de los puntos exactos donde tu señal aún necesita sostenerse. El campo te los devuelve una y otra vez, no para castigarte, sino para recordarte. Aquí está la grieta, aquí es donde debes mantenerte presente. Cada grieta que logras sostener deja de ser debilidad y se convierte en portal. Haz un ejercicio sencillo ahora mismo. Recuerda una situación reciente en la que reaccionaste con ira, miedo o desánimo. Vuelve a traerla a tu memoria, pero esta vez mírala como un eco. Pregúntate, ¿qué parte de mí estaba sosteniendo esa vibración antes de que ocurriera? Verás que el evento externo fue solo el reflejo de un campo interno que ya vibraba en esa frecuencia. Y aquí está la revelación. Si logras sostener presencia la próxima vez que aparezca un eco similar, estarás cambiando el patrón completo. Dodd decía que la coherencia se construye con el mismo material que el tiempo. Repetición sagrada. Cada respiración consciente que eliges en lugar de una reacción. Cada silencio que colocas en lugar de una palabra hiriente. Cada pausa de gratitud antes de un acto automático. Todo eso son ladrillos invisibles con los que construyes tu templo vibracional. Y ese templo, aunque no lo veas aún, empieza a irradiar su forma en el campo. Con el tiempo, se convierte en tu nueva realidad. La clave está en no desesperar cuando los resultados no aparecen de inmediato. El campo no responde a la urgencia, responde a la coherencia. Lo que hoy sostienes en silencio puede tardar días, semanas o meses en manifestarse, pero no porque no funcione, sino porque necesita asentarse en la estructura de tu identidad. Lo que se construye rápido también se derrumba rápido. Lo que se construye con paciencia, con repetición y con presencia, se vuelve inquebrantable. Imagina que estás aprendiendo a tocar un instrumento. Al principio, cada nota es torpe, incoherente, caótica, pero con cada práctica, con cada repetición, el caos se convierte en música. El campo funciona igual. Cada vez que sostienes tu señal a pesar del ruido, aunque te parezca insignificante, estás afinando tu frecuencia, y llegará un momento en que, sin darte cuenta, lo que antes era esfuerzo se convierte en naturalidad, y lo que antes era caos se convierte en armonía. Así, poco a poco, descubres que el mundo exterior ya no te arrastra como antes. Las mismas pruebas aparecen, pero tu manera de habitarlas cambia. La gente nota que tu mirada es distinta, que tu voz transmite calma, que tu presencia ordena el ambiente.
Eso no ocurre porque aprendas discursos nuevos, sino porque tu coherencia vibracional empieza a irradiarse más allá de ti. Y cuando eso sucede, el campo ya no solo refleja tu señal, comienza a reorganizar destinos enteros a tu alrededor. Y cuando la coherencia deja de ser un esfuerzo aislado y comienza a convertirse en tu modo natural de estar en el mundo, algo imperceptible empieza a suceder. Tu destino se reescribe en silencio, no porque alguien desde fuera decida por ti, sino porque la frecuencia que sostienes en lo profundo empieza a atraer nuevas configuraciones, nuevas rutas, nuevos encuentros. Es como si cada día que eliges permanecer presente, estuvieras girando una rueda invisible que, poco a poco, cambia la dirección completa de tu vida. Al principio, este cambio parece invisible. Sigues despertando en la misma cama, caminando por las mismas calles, viendo a las mismas personas, pero algo en la textura de lo real empieza a sentirse distinto. El aire parece más ligero, los encuentros menos aleatorios, los símbolos más frecuentes. Lo que antes te parecía coincidencia comienza a adquirir un lenguaje, y ese lenguaje no se habla con palabras, se habla con vibraciones. Es el campo respondiendo a tu nueva señal, trayéndote ecos que ya no reflejan incoherencia, sino alineación. Imagina que en algún momento de tu vida elegiste un hábito mínimo, casi insignificante, como respirar 3 veces antes de responder a alguien. Esa decisión, repetida día tras día, comienza a alterar tu campo nervioso, tu manera de relacionarte, tu forma de interpretar lo que ocurre, y de pronto, alguien cercano percibe que tu presencia es distinta. Esa percepción los cambia a ellos también, aunque no digas nada. La coherencia no necesita palabras para transmitirse. Se irradia como un perfume silencioso que transforma el ambiente. Así empiezan las puertas invisibles a abrirse. Una oportunidad que parecía imposible llega de repente. Un encuentro que nunca habrías planeado se convierte en clave para tu camino. Un libro que aparece justo cuando lo necesitabas te revela una verdad que estabas preparado para recibir. Todo esto no es azar. Es la vibración del campo reacomodando tu destino en función de tu coherencia sostenida. Todd decía que el futuro no se predice, se calibra. Y esa calibración ocurre con cada gesto repetido que afirma tu identidad más alta. Recuerda que lo que sostienes es más importante que lo que intentas. El que se esfuerza un día con intensidad, pero abandona al siguiente, no logra mover grandes olas. El que repite con calma, con confianza, con paciencia, aunque parezca pequeño, genera una ola invisible que termina por arrastrar montañas. Así actúa la ley vibracional. Premia la constancia silenciosa por encima del dramatismo fugaz. Piensa en un río que corre durante siglos, desgastando lentamente la roca más dura. La piedra no cede por un golpe violento, cede por la repetición constante de una corriente que nunca se detiene. Tus hábitos sagrados son ese río. Al sostenerlos, aunque nadie lo aplauda, estás moldeando la piedra de tu destino. Y llegará un momento en que la forma de tu vida habrá cambiado tanto que mirarás atrás y te será imposible reconocer al ser que solías ser. Pero hay un detalle crucial. El campo no se impresiona con actos que buscas demostrar. El campo solo responde a lo que eres cuando nadie te ve. Esa respiración en soledad, esa palabra no dicha por respeto, ese gesto mínimo de gratitud cuando nadie lo espera. Allí es donde se talla tu destino, porque la coherencia verdadera no se construye en público, se construye en lo invisible, y lo invisible, tarde o temprano, siempre se vuelve visible. Entonces descubres algo que cambia todo. No necesitas perseguir el futuro, no necesitas forzar los resultados.
Solo necesitas sostener la vibración adecuada en el presente, y el futuro vendrá hacia ti. Las oportunidades no se buscan, se atraen. Los encuentros no se fuerzan, se reconocen. La vida no se controla, se calibra. Y esa calibración es el arte más antiguo, el que Todd dejó escondido en frases breves, como lo que es arriba es como lo que es abajo. Cuando comprendes esto, empiezas a mirar cada día como un altar, tu despertar, tu primer pensamiento, tu primera palabra, tu primera acción son ofrendas invisibles al campo, y el campo responde de acuerdo a la pureza de esa ofrenda. Si entras con prisa y ruido, el día refleja prisa y ruido. Si entras con presencia y gratitud, el día refleja orden y claridad. No es superstición, es vibración. Lo que emites en el umbral del día abre la puerta del destino que habitarás. Y así, poco a poco, descubres que tu vida no está predeterminada por fuerzas externas, sino moldeada por tu propia coherencia. Eres tú quien está reescribiendo el guión, no con grandes gestos, sino con pequeñas elecciones sostenidas. Cada sorbo de agua consciente, cada respiración presente, cada silencio cargado de verdad son frases nuevas que inscribes en el libro invisible de tu destino. Y aunque ese libro no pueda leerse con los ojos, el campo lo lee, lo amplifica y lo convierte en realidad palpable. Y llega un instante en el que todo lo que antes parecía esfuerzo comienza a fluir con naturalidad. Lo que ayer era disciplina, hoy se vuelve respiración. Lo que ayer era práctica, hoy es identidad. Ya no necesitas recordarte cada segundo que debes permanecer presente, porque la presencia ha dejado de ser un ejercicio y se ha transformado en tu manera de existir. Ese es el verdadero punto de inflexión. Cuando tu coherencia vibracional deja de depender de la voluntad y empieza a brotar como una segunda piel, en ese estado, la vida entera empieza a reorganizarse sin que lo intentes. Observas cómo las personas que ya no resuenan contigo se alejan suavemente, no con conflicto, sino como hojas que caen cuando la estación ha terminado. Y, al mismo tiempo, aparecen almas que nunca imaginaste conocer, pero cuya vibración coincide con la tuya, como si hubieran estado esperándote desde siempre. Este reordenamiento no lo dicta tu ego ni tus planes, lo dicta el campo, respondiendo a la nueva señal que emites. De repente, lo que antes llamabas problemas empieza a perder fuerza, no porque dejen de ocurrir, sino porque tu mirada ya no los alimenta de la misma forma. Una dificultad que antes te habría sumido en miedo, ahora se convierte en una prueba que sabes atravesar con calma. Y ese cambio de percepción es el mayor signo de que tu destino ha comenzado a reescribirse. Ya no reaccionas con desesperación, sino que respondes con conciencia. Y al responder con conciencia, creas realidades diferentes. Es como si caminaras por la misma ciudad, pero en una versión paralela de ella, las calles son las mismas, los rostros son los mismos, pero la vibración que sostiene todo es distinta. La gente te percibe sin entender por qué. Algunos sienten paz cerca de ti, otros sienten incomodidad porque tu coherencia expone su incoherencia, pero no importa cómo te miren, porque has entendido que la mirada externa ya no define quién eres. Solo tu vibración sostenida escribe tu historia. En este punto, la sincronicidad se vuelve tu idioma cotidiano, números que se repiten en relojes, frases que aparecen en libros abiertos al azar, canciones que suenan justo cuando las necesitas. No son señales externas tratando de impresionarte, son reflejos de un diálogo íntimo entre tú y el campo. El universo responde en el mismo lenguaje con el que lo hablas, y ahora lo hablas con coherencia,
Y entonces aparece la sensación más extraña y sagrada de todas, la certeza de que estás siendo guiado. No por una figura externa que te dicta órdenes, sino por la inteligencia viva que palpita en cada átomo del cosmos. Esa guía no necesita palabras. Se manifiesta en intuiciones, en presentimientos, en la claridad súbita de saber qué camino tomar sin lógica aparente. Y cada vez que confías en esa guía, descubres que el terreno se acomoda bajo tus pies, como si la vida entera conspirara para sostenerte. Comprendes así que el destino no es un camino rígido ya escrito, sino una danza continua entre lo que eliges sostener y lo que el campo refleja. El libre albedrío no es hacer lo que quieras sin consecuencias, es elegir qué frecuencia emites y permitir que esa frecuencia trace tu sendero. Cuando eliges incoherencia, el campo refleja caos. Cuando eliges coherencia, el campo refleja armonía. No hay castigo ni recompensa, solo resonancia. Y es en esta resonancia donde descubres la verdadera libertad. No dependes ya de circunstancias externas para sentirte pleno. No necesitas que todo esté perfecto para sentir paz. Has encontrado un eje interno que no se mueve, aunque todo a tu alrededor cambie. Ese eje no es una idea ni una creencia, es una vibración que reconoce su origen en el mismo tejido de lo divino. Allí, en esa certeza, descubres que el viaje nunca fue hacia afuera, siempre fue hacia adentro. Cada hábito, cada respiración, cada acto de presencia fue un paso que te devolvía a ti mismo. Y cuando te encuentras, el mundo se encuentra contigo, porque al final, lo que llamamos destino no es otra cosa que la vibración que hemos sostenido con mayor fidelidad. Y ahora, esa vibración está escribiendo la historia que siempre estuvo esperando ser vivida. Y cuando esa historia comienza a desplegarse, notas que ya no vives atrapado en la línea recta del tiempo. Algo en tu percepción cambia, como si hubieras encontrado la grieta secreta en el tejido de los días. Lo que antes se sentía como una sucesión inevitable de horas, ahora se percibe como un río que puedes navegar en diferentes direcciones. Hay instantes en los que el pasado parece más cercano que el presente y otros en los que el futuro se filtra en tu piel con la fuerza de un recuerdo anticipado. Esa es la señal de que has empezado a tocar la sustancia misma de lo eterno. Ese punto donde la vibración sostiene y moldea todo lo que llamamos realidad. Entonces recuerdas lo que Todd susurraba a los iniciados. El tiempo no es más que la sombra del movimiento del alma. Y entiendes que lo que llamas destino no estaba esperando allá afuera, escrito en algún libro distante, sino latiendo aquí mismo, en tu coherencia más íntima. Porque cuando tu vibración se alinea con la frecuencia original de tu ser, lo que llamas futuro no se construye, se revela. Es como si cada paso que das no creara el camino, sino que destapara un sendero que ya estaba allí, invisible, aguardando a que tú lo sostuvieras con tu presencia. Lo más sorprendente es que los demás comienzan a percibirlo. Te preguntan por qué tu mirada tiene calma en medio de la tormenta, por qué tu voz transmite claridad cuando todos se sienten perdidos, por qué tu sola presencia parece reordenar la sala en la que entras, y tú sonríes, porque sabes que no has hecho nada más que sostener la frecuencia. No eres tú en el sentido egoico, es la vibración que emites la que habla por ti, la que guía, la que inspira, la que recuerda a otros que ellos también pueden volver a su centro. En ese estado, los símbolos regresan con más fuerza. Un pájaro que se cruza en tu camino deja de ser casualidad y se convierte en mensaje. Una palabra pronunciada por un desconocido en la calle se transforma en confirmación. Los sueños se vuelven más vívidos.
cargados de imágenes que sientes más reales que la vigilia, y poco a poco comienzas a aceptar que el universo entero es un lenguaje simbólico, un manuscrito vivo que responde a tu vibración en cada instante. La pregunta ya no es si las señales existen, sino si estás dispuesto a verlas. La vida se convierte entonces en un acto de contemplación. No contemplación pasiva, sino activa, creadora. Al observar con presencia, activas. Al escuchar con apertura, despiertas. Al respirar con atención, ordenas. Cada gesto, cada microdecisión se convierte en un portal. Y entiendes que el verdadero templo no estaba en las pirámides ni en los manuscritos ocultos, sino en la vibración que sostienes mientras atraviesas lo cotidiano. Ese es el altar al que pocos se inclinan, porque requiere una fidelidad silenciosa. Pero es allí donde ocurre la verdadera magia. Y la magia no es hacer que algo imposible suceda. La magia es reconocer la estructura vibracional detrás de lo evidente y sostenerla hasta que se manifieste. Por eso los antiguos decían que todo es mente, porque la mente, no en el sentido reducido del cerebro, sino la mente universal, es el campo que vibra y responde. Cuando sintonizas tu mente interior con esa mente cósmica, todo lo que parecía azaroso comienza a adquirir orden, y ese orden no lo impusiste tú, lo revelaste al dejar de resistirlo. Así descubres que la verdadera tarea no es luchar contra la realidad, sino sostener una vibración lo suficientemente coherente como para que la realidad se pliegue a ella. Lo externo deja de ser un enemigo que vencer y se convierte en un lienzo donde tu frecuencia pinta. No se trata de dominar al mundo, sino de recordar que el mundo ya estaba diseñado para resonar contigo cuando eliges ser fiel a lo que eres en lo más profundo. Y es ahí, en ese instante de reconocimiento, donde sientes que el viaje apenas comienza, porque lo que hasta ahora has vivido ha sido el aprendizaje de sostener la coherencia. Pero la coherencia misma es solo la llave de entrada. Tras esa puerta hay más misterios, más capas, más dimensiones que esperan ser activadas. Pero lo esencial ya lo tienes. La certeza de que el destino no te arrastra, lo creas. Que el futuro no lo recibes, lo revelas. Que el universo no es un extraño, es tu espejo vibracional. Y en ese espejo empiezas a verte. No como un fragmento perdido, sino como parte del todo que recuerda su propia eternidad. Y es aquí donde las preguntas que te han acompañado desde el inicio encuentran finalmente su respuesta. ¿Qué es lo que Thoth dejó oculto en símbolos, en frases breves, en silencios calculados? ¿Por qué tantas culturas lo veneraron bajo distintos nombres? Y, sin embargo, todas coincidieron en describirlo como el guardián de las llaves del tiempo y del conocimiento. La respuesta es más sencilla y, al mismo tiempo, más profunda de lo que imaginas. Él nunca vino a entregar verdades listas para ser repetidas. Vino a recordar el principio que lo sostiene todo. La vibración precede a la forma, y la conciencia dirige a la vibración. Toda la confusión que la humanidad arrastró durante siglos, la idea de que el poder estaba fuera, en dioses lejanos, en autoridades, en dogmas, fue el velo que impidió ver lo esencial. Porque si cada ser humano comprendiera que lo que sostiene en silencio moldea su realidad, ningún sistema de control tendría poder. Esa es la razón por la que el conocimiento fue fragmentado, distorsionado y escondido. No porque fuera demasiado complejo, sino porque era demasiado simple. Lo simple no se puede monopolizar, no se puede vender, no se puede encadenar. Lo simple hace libre al que lo reconoce. Por eso los símbolos eran necesarios.
No eran adornos místicos ni códigos inaccesibles. Eran mapas para recordar una verdad que no podía ser dicha de manera directa sin correr el riesgo de ser sofocada. La frase como es arriba, es abajo, no era una metáfora decorativa, era una fórmula vibracional que describe la resonancia entre lo interno y lo externo, entre lo visible y lo invisible. El ojo de Horus no era un amuleto para protegerse del mal, era la representación anatómica y vibracional del centro de visión interna que todos llevamos en la glándula pineal. La tabla esmeralda no era un objeto de poder, era un texto vivo que activa al que lo contempla con presencia. Todas las piezas que parecían dispersas empiezan a encajar. El cuerpo, que creías enemigo cuando enfermaba, se revela como el espejo perfecto de tu campo. La respiración, que dabas por automática, se muestra como el puente entre el alma y la materia. El foco, que usabas para distraerte, se revela como el pincel que reordena tu realidad. Y el silencio, que siempre temiste, aparece como el lenguaje donde la energía responde. No eran prácticas esotéricas separadas unas de otras. Eran aspectos de un mismo código, sostener coherencia vibracional. De ahí proviene la sensación de recuerdo que te acompañó a lo largo de todo este viaje, porque lo que escuchabas no era nuevo, era un eco de lo que tu alma ya sabía. Lo que sentías como misterio no era más que la resistencia de tu mente intentando comprender con lógica lo que solo podía ser reconocido con presencia. Y ahora entiendes por qué tantas veces se dijo que el verdadero despertar no consiste en aprender, sino en recordar. Recordar que eres parte del todo. Recordar que lo que vibra en ti vibra en el universo. Recordar que el destino no se espera, se calibra desde el presente. En este punto, todas las dudas comienzan a disolverse. No porque tengas todas las respuestas intelectuales, sino porque comprendes que no las necesitas. Lo esencial ya fue revelado. Tu frecuencia es el origen de tu realidad. Lo demás son capas, adornos, interpretaciones que tarde o temprano se acomodan solas cuando sostienes coherencia. Y esa coherencia, ahora lo sabes, no se logra con lucha ni con control, sino con presencia, la misma presencia que sentiste en tu respiración, en tu silencio, en el eco de las palabras que resonaron más allá del lenguaje. Y entonces, en el mismo instante en que reconoces esto, sientes que la tensión que te acompañaba desaparece. La búsqueda desesperada cede, la necesidad de pruebas cede, la duda cede, porque lo que buscabas afuera ya está latiendo adentro. Esa es la gran revelación, que Thoth no era un dios lejano ni un mito enterrado. Era el reflejo de la conciencia eterna que siempre ha estado esperando a que la recuerdes dentro de ti. Si de verdad has llegado hasta aquí, significa que algo en tu interior ya ha empezado a recordar. Has visto cómo cada símbolo que parecía lejano se transformó en un espejo de ti mismo. Has sentido cómo cada metáfora de los antiguos no era un adorno, sino un mapa vivo que señalaba hacia tu centro. Y ahora lo comprendes. Todo lo que Thoth transmitió, todo lo que fue protegido en silencio a lo largo de milenios, tenía un único propósito: devolverte el poder de tu propia vibración. Ese poder no es un privilegio reservado a iniciados ocultos ni a sacerdotes de templos perdidos. Es tuyo, aquí y ahora, porque la frecuencia que sostienes en este instante es la materia prima con la que el universo entero se organiza a tu alrededor. Si vives en incoherencia, el campo responde con caos. Si sostienes coherencia, el campo responde con orden. No hay castigos, no hay recompensas, solo resonancia. Y esa resonancia
Es la llave que abre las puertas de todo lo que has buscado. Quizás durante años pensaste que la espiritualidad consistía en acumular rituales, en recitar fórmulas, en perseguir técnicas cada vez más sofisticadas. Pero hoy has visto la verdad desnuda. Lo sagrado se manifiesta en lo simple, en una respiración consciente, en el silencio que se abre entre pensamiento y pensamiento, en el foco que colocas sobre una sensación sin juzgarla, en la mano que descansa sobre tu corazón y transmite reconocimiento. Eso que parece tan pequeño es, en realidad, la alquimia mayor, porque donde antes había ruido, ahora hay presencia, y la presencia lo reorganiza todo. Si aplicas lo aprendido, no solo transformarás tu estado interno, verás cómo tu cuerpo comienza a responder, liberando memorias que se habían cristalizado en dolor, en tensión, en enfermedad. Verás cómo tus relaciones se alinean, porque ya no reaccionarás desde la herida, sino que responderás desde la conciencia. Verás cómo las sincronicidades se multiplican, confirmando que tu vibración ha empezado a dialogar de manera activa con el campo y, sobre todo, sentirás una paz que no depende de que todo esté perfecto afuera, porque habrás encontrado un eje indestructible adentro. Eso es lo que recibirás si pones en práctica estas claves. Claridad en tu mente, ligereza en tu cuerpo, confianza en tu camino y la certeza silenciosa de que la vida está de tu lado, no porque alguien allá arriba decida favorecerte, sino porque tu frecuencia se ha vuelto compatible con la armonía del universo. Y cuando eso ocurre, el destino deja de ser un peso y se convierte en una danza. Recuerda lo más importante. No necesitas hacerlo todo de una vez. Empieza con un gesto mínimo, pero sosténlo. Una respiración consciente al despertar. Una pausa de gratitud antes de dormir. Un momento de silencio antes de responder. Son semillas invisibles, pero en el terreno de la vibración no existe lo pequeño. Cada repetición es un río que excava roca. Cada coherencia sostenida es una línea nueva en el libro de tu destino. Y así, sin darte cuenta, un día descubrirás que ya no eres el mismo. No porque alguien te haya transformado desde fuera, sino porque tú decidiste recordar. Recordar que la vida no es un accidente. Recordar que tu conciencia no está atrapada en un cuerpo, sino que el cuerpo es un reflejo de la conciencia. Recordar que lo divino no se encuentra en templos distantes, sino en la vibración que sostienes ahora mismo. Eso es lo que Todd quiso dejar claro en cada era, que el verdadero despertar no consiste en ver milagros externos, sino en reconocer el milagro constante que ya late en tu interior, que no viniste a este mundo a sobrevivir en automático, sino a despertar, a crear, a expandir. Y que todo lo que parecía oculto estaba, desde el principio, dentro de ti, esperando ser recordado. Ahora que lo sabes, la decisión es tuya. Puedes dejar que esta revelación se disuelva como un sueño, o puedes sostenerla, aplicarla, convertirla en tu coherencia diaria. Si eliges lo segundo, prepárate, porque nada volverá a ser igual. Verás con otros ojos, sentirás con otro corazón, vibrarás con otra frecuencia, y la vida, en respuesta, se reorganizará para ti de maneras que hoy apenas puedes imaginar. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho, para sostener la vibración que cambia la realidad desde dentro? Déjalo escrito abajo en los comentarios y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado.